Hola, mi nombre es Adrián Morano, me dicen Pipo. Soy director creativo ejecutivo nacional de Maruri, Ecuador, y estuve de jurado en la categoría Creative Data. Mi experiencia, bueno, arrancando por los criterios, obviamente teníamos que entender cómo la data había empujado la creatividad y cómo la creatividad también había empujado a la data, ¿no? Cómo entre los dos construyeron una idea fantástica y destacable, y eso fue lo que vimos en las piezas ganadoras, principalmente en el Grand Prix. Bueno, voy a empezar por el Grand Prix, que para mí fue el ganador indiscutido. Eh, Desde el primer momento que vimos la pieza, todo el jurado estuvo de acuerdo. Ni siquiera se discutió la pieza. Creo que la vimos todos y dijimos, esto lo vemos al final porque es uno de los candidatos al oro seguro. Cuando tocó ver la pieza y por qué fue discutida entre los dos oros, que puedes hablar del otro, los dos o tres que están dando vuelta por ahí, pero fueron los dos que quedaron, es que se vio claramente cómo ellos habían usado la data para trabajar. Como contaba, ellos usaron la data para proteger la data de sus clientes, de gente que quería robar la data, y se sintió como un círculo perfecto. Además nos encantaba cómo había arrancado con la pregunta obvia, ¿no? Que todos los bancos lo que hacen es ofrecerte, o te piden, te dicen, cuando pierdas tu celular o pierdas tu tarjeta o que sea, llama al call center, ¿no? Y la pregunta que es ¿cómo puedo llamar yo al call center si no tengo celular? Y creo que eso abrió justamente, fue como la puerta principal, que cerró todo el debate. Entonces dijimos, la idea, el insight ahí fue tan poderoso y la forma en que lo resolvieron fue tan poderosa que fascinó, la pieza fascinó ahí adentro y, nada, fue un oro rotundo. Entonces, al final llegamos a otras piezas más, había dos trabajos, se llegó el de Venezuela. El de Venezuela se discutió alrededor de 1 hora y media. La presidenta quería tener muy claro cuál fue el uso de la data, cómo ellos a través del QR lograron no revertir, pero sí transformar algo de un gobierno obviamente corrupto que distorsionaba la información en información para toda la gente, ¿no? Y creo que eso fue lo que hizo la pieza ganadora. Además, para mí, bueno, Venezuela está en un contexto mundial, entonces yo creo que todo eso ayudó a que la gente estuviera, todo el jurado estuviera interiorizada de la problemática que había en Venezuela. Quizás esta misma pieza otro año no hubiera tenido el impacto que tuvo dentro de los jurados, pero siendo algo tan conocido lo que pasó con Donald Trump, ¿no? Corina Machado, eh, había mucha información dando vuelta que le daba un peso muy grande a la idea, y eso es un push-up, o sea, terrible, y bueno, y llegó al oro también. A ver, yo creo que, y voy a hacer acá un poco, voy a hablar de nuevo de la pieza de Perú, sobre todo. Creo que como latinos tenemos esa capacidad de resolver las cosas eh, con muy poco. O sea, como siempre lo atamos con alambre. Y hay algo en estas dos piezas que tienen ese punto en común, que si bien resuelven desde la tecnología, lo hacen más desde el ingenio, ¿no? Desde la observación, de lo que está pasando realmente, de tratar de entender cuáles son las necesidades de las personas y ahí sí impulsarlo a través de la data. Entonces, eh, en ambos casos, eh, trabaja sobre eso para mí las ideas y tienen ese feeling que lo hace súper humano. Y por eso yo creo que impactó tanto en el jurado y fueron rotundos, ¿no? Con el, porque más allá de la discusión que hubo con el de Venezuela, fue como que se blindó, porque unos decían, ciertas, habrían cuestionamientos, pero al final decían, pero el contexto que hay alrededor de todo eso es potente, es fuertísimo. Y yo creo que tenemos eso, creo que los latinos tenemos esa capacidad de resolver todo con muy poco. Mirá, si te pones a pensar, la solución en el tema de los robos de celulares estaba ahí, estaba ahí.
Y creo que fue esa insight de decir, ¿cómo hace la gente para llamar por teléfono cuando lo roban? Esa simple pregunta que abrió una solución que estuvo siempre ahí, que estaba en todas estas tiendas alrededor, al alcance de la mano de la gente, ¿no? Entonces, para mí eso es un poco lo que define la, la, la creatividad latina. Y se siente cuando ves una pieza, se sienten ambas piezas, tienen condimentos muy similares. Ahora, respecto a que ganó, yo creo que cuando se vieron los dos oros, dijimos, nadie cuestionó si era latino o no, eran los dos oros que tenían que dar eh, a beneficio de toda Latinoamérica. Lideró la categoría, para mí fue algo increíble. Siento que también, en lo personal, cuando la presidenta conoció mi experiencia, ¿no?, como creativo, los 12 años que tengo acá, ella me pidió poner un balance, ¿no?, entre lo que era la data y la parte creativa. Y tuve ese privilegio de siempre cerrar las discusiones tratando de hacer tratando de hacer ver el lado de la creatividad. Sí siento que logré esto que te decía, ¿no?, de hacer ver este lado, este lado, o este lado sí, más eh, humano de la idea. Y eso sí, creo que sí empujó bastante a que los oros estuvieran donde están. Así que por mí para mí fue muy importante estar participando. Creo que fue perfecto, como decía, ¿no?, antes de venir, creo que fue la ocasión perfecta de estar acá. No solo porque, bueno, aprendí muchísimo, sino porque también siento que fui parte de algo muy grande, y es que Latinoamérica lideró la categoría con todo, con un Grand Prix y 2 oros.